importante. Entonces, la importancia de la imagenología en mamaria en el diagnóstico temprano. Entonces, ¿con qué buscamos el cáncer? Hacemos estudios de amizaje o screening bajo la sospecha radiológica de una lesión maligna que puede indicar su vigilancia o la decisión de una biopsia para llegar a un diagnóstico certero. Qué importante. Pero buscamos con mastografía, ultrasonido y resonancia magnética. Muy importante. Aquí la tomografía, el papel que juega es para ver estadificación, no diagnóstico, sino estadificación. Porque es muy mal elemento o un método de imagen muy malo la tomografía para ver cáncer de mama. ¿Sí? La caracterización tisular no se alcanza completamente con la tomografía, pero es excelente para ver metástasis. Entonces, por eso hacemos sus controles metastásicos o la estadificación con la tomografía. Entonces, la mamografía sirve lo mismo para el propósito en la mama que el Papa Nicolau para el cervix. Pero hay cuestiones psicológicas diferentes. La gente tiene más miedo a hacer mastografía que a hacerse el Papa Nicolau. Son muy renuentes a hacer mastografía. La gente es más abierta para ver hacer Papa Nicolau. La gente ya lo entiende, ¿eh? No voy a hacer Papa Nicolau, no sé, voy a tener cáncer cervicuterino, pero voy a hacer mastografía para ver cáncer de mama, no sé de cáncer. Porque la gente luego muy chismosa. Dice, no, no me hago mastografía porque me duele mucho la mama. Pues sí, les aprietan la mama fuerte. Bueno, para que no duela tanto, la mastografía es indicada entre el 8º y 12º día del ciclo, porque no hay dolor. Porque si lo hacemos cercano a la menstruación, después del día 12 va a tener dolor. Y antes del día 12 u 8 va a tener dolor la mama. Son muy urgentes. Entonces hay que tener en cuenta que no existe una promesa tranquilizadora en una mamografía. Sí que la mamografía puede pasar por alto entre el 5 y el 15% de los cánceres presentes y palpables. Porque puede ser que la mama sea muy densa. Entonces no me permite ver bolas completamente tan ocultas por la necesidad de la mama. Entonces, qué importante. Entonces dice que la mamografía es una técnica de screening, ¿sí? Las decisiones primordiales son si tiene o no probabilidad significativa de valididad y si está o no indicada la biopsia. Los quistes, pero adenomas, lesiones metastásicas, cánceres primarios y otros procesos patológicos pueden tener apariencia mamográfica idéntica. Por lo tanto, debemos utilizar una terminología descriptiva más que tratar de definir la patología. Importante. Pues les digo que es importante porque no define con exactitud si es maligno, pero hay más datos de benignidad que malignidad. Entonces, libertad consiste en un léxico de terminología con definiciones para proporcionar un lenguaje estandarizado, una estructura del informe y un método orientado para tomar una decisión. Entonces, ¿verdad? Lo creó el Colegio Americano de Radiología, ¿sí? Entonces, muy importante. Entonces, el verdad comprende léxico de estudio de la mama por imagen, sistema, ¿sí? De informe, sistema de codificación de informes, sistema de codificación de patologías, descripción del control de seguimiento de los resultados. Léxico, dice, ¿qué utilizamos? Tenemos que ver la localización. Actualmente se siguen las manecillas del reloj. Entonces, ¿dónde está la lesión? Por ejemplo,
si van siguiendo manecillas del reloj, por ejemplo, puede estar relación entre la 1 y las 3 y las manecillas del reloj más derecha, para que sepamos en qué posición está. Puede ser que esté hacia la parte medial o lateral la mama, ¿sí? O superior o inferior. Pero tenemos que orientarnos con manecillas del reloj. Entonces, puede ser parte anterior, media o posterior a la mama, para que no perdamos. Ven acá ese esquema, muy importante, porque hay que seguirlo. Esta proyección lateral oblicua, la proyección cefalocaudal. Entonces, tenemos que ver la piel, complejo areola pezón, la parte interior y atrás del pezón es tejido graso retroareolar. Plano medio es tejido glandular. Plano posterior, tejido graso retroglandular. Y luego acá está el músculo, que no sale aquí. Pero la medio lateral ubicua muestra la piel. Complejo areola pezón. Plano graso retroareolar. Plano medio glandular. Plano posterior, plano graso retroglandular. Y músculo, este es músculo. Región axilar, muy importante. Ahora, si trazo una línea imaginaria del pezón hacia acá, de aquí para arriba, cuadrantes superiores. De aquí para abajo, cuadrantes inferiores. Sí, veo acá, pongo una raíz aquí imaginaria, entonces puedo saber si este es lateral o medial. Igual acá, lateral o medial. Si es mama derecha, tú puedes decir que aquí es lateral y aquí es medial. ¿Sí? Caso contrario, si es mama izquierda, aquí sería lateral y aquí sería medial. Muy importante. Es señalar no están las bolas. Bueno, hicimos masas, no son tortillas, pero se definen con masas. Cuando la lesión ocupa un espacio y se observan dos proyecciones distintas. Es tridimensional. Solamente la proyección no es masa, es densidad. Una venta densidad. ¿De acuerdo? Tú fíjense, hay que ver el tamaño. ¿Cuándo mide la bola? La forma es redonda, ovalada, lobulada, irregular o de distorsión arquitectural. ¿Sí? Puede ser que no haya masas visibles, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Qué más? Los márgenes de la lesión pueden ser circunscritos, borrosos, microlobulados, mal definidos, epiculados. Todo eso tengo que decir. Bueno, la densidad puede ser elevada en la mayoría de las cánceres porque tiene aumento de densidad. Puede ser isodensa al guarigma. Puede ser baja o por contenido graso. Puede ser quistes oleosos y pumas relactosales. Puede ser lesiones mixtas como el hematoma o fibroadenomos. Clasificaciones típicamente benignas. Fíjense, puede ser redondas, grandes. Redondas con centro radiolucente, porque tiene necrosis grasa. Lecheza cálcica. Calcificaciones pequeñas, redonditas. Calcificación anillo o cáscara de huevo. Calcificaciones groseras. ¿Sí? Ven como de diferentes formas. Unas vasculares como vía de ferrocarril. Cutáneas geográficas. Clasificación de caña. Son intradoctales. Pero estas, tengan mucho cuidado porque puede ser con bordes irregulares. Aquí son regulares, son benignas. Pero cuando tienen con unas máscaras, son malignas. Importante. Entonces, hay clasificaciones, tenemos que ver con lupa. La mastografía se ve a 30 centímetros del ligatoscopio y a 1,5 metros.
para ver diferentes cosas. Se ven diferentes cerca y lejos. Porque no hay que ver más de 2 mastografías por turno, porque la vista se vicia. En ratos no vemos igual. Entonces, cuando hay casos difíciles, los dejamos aparte. Para ver entre 2 o 3 radiólogos, los casos difíciles. Porque si no todos vemos igual, se nos pasan muchas cosas. Luego hay clasificaciones con mayor probabilidad de malignidad. Por ejemplo, son pleomórficas, heterogéneas, finas o ramificadas. Ya no se ven tan regulares, ¿ven? Se ven como borrosas, ¿eh? Son típicamente malignas. Pueden estar agrupadas en cúmulos lineales, segmentarias, regionales o difusas o dispersas. La evaluación global de las clasificaciones incluye su número, tamaño, morfología y distribución. Antes, por ejemplo, decía Egan, un radiólogo muy prestigiado, americano, cuando había más de 4 clasificaciones como estas, era maligno. Si habemos de 4, más maligno puede ser. Ahora, ven aquí unas intraductales, tienen muescas, son malignas, no son parejitas, no se ven como estas, fíjense, ¿ve? ¿Vieron? Se ven derechitas, parejas, y acá no, ¿cómo se ve? Borrosas, desficuladas, estas son malignas. Entonces, mejor método, mamografía. Ahora, todos los hallazgos, resección cutánea, resección del pezón, rozamiento cutáneo, rozamiento radicular, lesión cutánea, aminopatía axilar, disrupción axioestructural. El sistema de informe, ¿sí? Tenemos que ver, debe interpretar en forma tangente, determinar categoría propiedad, ¿sí? El informe debe incluir mención de la comparación con estudios previos, descripción del tipo de tejido mamario para proporcionar una estimación de la sensibilidad de la mamografía, descripción de cualquier hallazgo significativo, más clasificaciones. Conclusión de una de las 6 valoraciones orientadas a la toma de una decisión. Entonces, les digo, antes no había birras, hacíamos el golf, 4 categorías. Gol 1, mama, es casi toda grasa. Gol 2, esas densidades, pero glandulares, dispersas, podrían ocultar una lesión en la mamografía. Sí. Gol 3, tejido mamario, es heterogéneamente denso, puede disminuir la sensibilidad de la mamografía. Número 4, tejido mamario extremadamente denso, el cual disminuye la sensibilidad de la mamografía. Aquí hay un esquema o diferentes tipos de mama. Una muy grasa, ¿sí? Otra con tejido glandular 25%. Otra denso con mayor porcentaje de tejido glandular. Y uno extremadamente denso, tiene un tejido fibroso conjuntivo muy importante. Luego estos BOL no dejan ver adecuadamente los cánceres. Entonces por eso apareció el virus. Ven la luz de afuera. Entonces, fíjense, por ejemplo, ahí, del 0 al 6. Pero el 0 no lo toman en cuenta porque el 0, ¿verdad? 0 es una mamografía mal realizada. No sirve. Hay que volver a repetir. Vamos a ver ahorita diferentes ejemplos para que vean los diferentes casos. El BRAS 1 es negativa, o sea,
totalmente normal. Negativo en el virrazo 1, glándulas mamarias son simétricas, no hay masas, calcificaciones, sospechosos o disolución de la arquitectura. Virrazo 2, hallazgos benignos, piroadenomas evolucionados, calcificados, calcificaciones secretoras, lesiones de contenido graso, calcificaciones vasculares, ganglios linfáticos mamarios, implantes, situación arquitectura relacionada con cirugía previa, resultado isopatológico no tenga evidencia de malignidad. Entonces vamos a ver, viracero, ven, lado izquierdo, mama con proyección cefalocaudal. Lado derecho, proyección lateral ubicua, pero son tan mal tomadas. Porque fíjese cómo aumenta el tamaño de la mama derecha y es la izquierda. Pero se ve una más grande que otra. Actualmente hay una más grande que otra, pero no es tan notoria la diferencia. Pero aquí vemos la piel, ¿sí? Fíjese acá. Tejido graso, retroaerolar, tejido glandular, aquí, tejido graso, retroglandular. Aquí va el músculo, pero no se ve. Esto no sirve. Aquí, la medio lateral oblicua, la piel. ¿Sí? Complejo areola pezón. Tejido graso, retroaerolar. Tejido glandular. Tejido graso, retroglandular. Músculo no se ve. Axilas tampoco. Entonces, no sirve para nada de estudio. Faltan cosas para ver. Un virrato uno, fíjate, diferencia. La piel, ¿sí? Complejo areolar pezón, plano graso, retroaerolar, plano glandular, plano graso, retroglandular, músculo, ¿cómo se ve el músculo? Músculo, mano derecha, mano izquierda. Acá, tejido muscular, como triángulo, luego piel, complejo areola pezón, plano graso, retroaerolar, plano glandular, plano graso, retroglandular, músculo, ganglios, ¿sí? Pueden ser unas bolitas chiquitas, menores de 10 milímetros, con un centro transparente. ¿Por qué? Todos tenemos ganglios, hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos tenemos ganglios axilares, pero no tienen que ser mayores de 10 milímetros. Entonces, este es virrazo 1. No, nada, todo normal. Ahora, virrazo 2, ¿Vieron qué apareció? Unas lesiones de acá, unas masas, porque aparecen dos proyecciones, la cefalocaudal y la lateral ubicua. Entonces, hay 1, 2, 3, aquí aparecen 1, 2, 3. Entonces, tienen lesiones, ¿sí? Pero adematosas involucionadas. Y además, dice, de ganglios. No son ganglios, No hacían otra cosa. No. Son verdad 2, patología benigna. ¿Bien? Verdad 3. ¿Vieron? Una lesión aquí. No, esa tiene lesión, un ligero aumento de densidad. Acá está. Mama izquierda. Pero tiene un halo transparente de seguridad. Pero me indica, por estar especulada en sus bordes, puede ser maligna. Pero tengo esa sospecha de malignidad. ¿Cuánto mide? Como 5 milímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Tomo biopsia o luego doblajes de crecimiento? Porque le voy a tomar mastografía en 3 meses, 6 meses o un año. Porque, por ejemplo, a los 6 meses
Sí, yo veo que sigue el mismo tamaño, benigno. Pero si a los 6 meses duplicó tamaño, aguas, puede ser maligno. Entonces ya nos verá 3, es 4. O sea, hay que hacer biopsia. Pero aquí, como está, verás 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el virás 3? Hallazgos probablemente benignos, pero indica seguimiento en un intervalo corto de tiempo. Entonces, tengo que ver el doblaje de crecimiento. ¿Sí? Puede tener hallazgos específicos que se ubican en esa categoría. Masa sólida, circunscrita, no clasificada, bien delimitada. El 75% de su perímetro puede tener una simetría focal y las clasificaciones redondas pueden ser puntadas. Unas clasificaciones milimétricas. Solamente con lupa las vemos. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, no parece que tenga clasificaciones, pero vemos con lupa, son puntitos blancos, son clasificaciones con ese tamaño que tiene, malignas. ¿Eh? Hay que verlo con lupa, por eso es importante. Oh, fíjate, pues las 4. Ese antes no tenía ni A, B ni C, pero se hizo muy confuso porque, fíjense, el 4A, hallazgos que requieren biopsia, pero con baja sospecha de malignidad. 4B, lesión con sospecha intermedia de malignidad. El 4C, hallazgos de moderada, pero no clásicos de malignidad. Está muy confuso. O sea, todos los que caigan en el VERAS 4, hay que hacerle biopsia. ¿Eh? Pero, fíjese acá, ¿usted le dio biopsia a esto? Una masa densa. Hemos dicho que los cánceres tienen aumento de densidad. Una masa muy densa, como de 4 o 5 centímetros de diámetro. O sea, gigante. ¿Eh? No es bolita, es bolota. Pero, fíjese, tiene un halo transparente de seguridad. Pero sus contornos ligeramente lobulados. No son especulados, pero esas lobulaciones no me gustan. Entonces, mejor le tomo biopsia. Porque esto fue un fibroadenoma filoides. El filoides puede ser benigno o maligno. Pero fíjese acá en ganglios. Más al lado izquierdo. Pero son benignos todavía. Ganglios intramamarios. Pero mejor le hago biopsia, ¿verdad? No sé que me vaya a ser que tenga un filoides malo. Entonces, ¿ya explicaron? Fíjese, Jurásico, altamente sugestivo de malignidad. Se debe llevar a cabo actuación adecuada. Entonces, casi siempre, 98% es maligno. No es con ver la imagen. Se puede considerar manejo quirúrgico aún sin biopsia preliminar. Pero, ¿qué datos me sugieren a mí que son malignos? Por ejemplo, este caso, la cefalocaudal, un engrosamiento pared, engrosar pared de la piel, ¿eh? Ahora, una masa densa, una metadensidad, tiene especulaciones o prolongaciones tanto hacia la piel o al músculo. Vean cómo retrae el músculo, ¿eh? Importante. Y ojalá. Está adherida a planos profundos. Pero vean las prolongaciones especuladas. Sí, un dato de mal pronóstico porque se cáncer 100%. Ahora, ponemos lupa, tiene calcificaciones milimétricas, chiquititas, puntatas, ¿eh? Que solamente con lupa se ven. Pero tiene que poner la lupa cercana. Si no, aquí no se ven, pero tiene cáncer de mama. ¿Eh? Los ganglios grandotes, aquí no se ven, pero
son con aumento de densidad y grandes ganglios. Entonces, típicamente maligno. Entonces, ahora, BRAF 6 son todos los cánceres conocidos, tratados, ¿sí? O antiguos de mama. Cualquiera que caiga con cáncer de mama, si es BRAF 6 automáticamente. Entonces, con el BRAF 6 podemos llevar controles, es decir, puede ser que ya recibió radiación, quimioterapia o terapia, ¿sí? Médica, y eso va a ser basado con biopsias antes o sin biopsia, porque son monitorizaciones de las respuestas, ¿sí? Del tratamiento quimioterápico, ¿sí? Radioterápico o de medicamentos. No es apropiada para dar seguimiento de una escisión de malignidad, ya que después de la cirugía puede que no haya evidencias de tumor residual. Entonces, siempre recupero mamá, los controles mastográficos, tomográficos, ¿sí? Por resonancia, hay que dejar pasar por lo menos 4 meses, porque antes el paciente está con mucha inflamación. Entonces, igual cuando recibe radiación, está inflamada. Entonces hay que esperar, si se radió o llegó a cirugía, para hacer estudios por lo menos 4 meses. ¿eh? No es que no haya metástasis, pero va a estar inflamado muy a saber si son consecuencias del tratamiento quirúrgico o quimioterapia o radioterapia. ¿eh? O realmente la paciente ya tenía metástasis antes. Eso es muy importante. Ahora, el rastronográfico también igual, es de el 0 al 6. Pero se lleva a cabo con traductores lineales de banda ancha, multifrecuenciales de 5 a 15 MHz. Nos permite ver tejidos cercanos a la piel. Eso es muy importante. Pero el mayor indicador de una lesión maligna es que el borde posterior de la lesión se ve borroso, no podemos definirlo correctamente. No hay guerras también cero. Entonces puede haber guerras 1 negativo para patología. Guerras 2 entra la quistes, ¿sí? Pero implantes mamarios, ¿sí? Puede haber ganglios linfáticos intramamarios, ¿sí? Entonces tenemos que ver si son masas sólidas o físicas, los contornos, la orientación que tiene es horizontal o vertical, importante. Y la 3, por ejemplo, traición de repente o tiene que ser complicado. ¿Cómo es que es complicado? Conceptos. Una parte con nodos morales, con una fluxometría Doppler en un punto, un polo del quiste. Puede ser un hallazgo, ¿sí? Puede ser maligno. El RAS 4, sospechoso de malignidad. Pero fíjense, está entre el 3 y 94% de malignidad. Porque puede ser crearon categorías A, B, C. Sí, porque hay unos son muy sospechosos, otros verdaderamente sospechosos, y otros medio sospechosos. Entonces tenemos que ver si es el biopsia o no. RAS 5, altamente sospechoso de malignidad. Tomar acción apropiada, diagnóstico vendida casi seguro, 95%. Nivel 6, biopsia conocida, malignidad aprobada, se debe tomar acciones apropiadas. ¿Sí? Entonces, todos que tienen diagnóstico anterior de cáncer, se llevan nivel 6. También qué importante, el VIRAS.
¿Tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo bien? Todo bien, Doc. Todo bien, Doc. Muy bien. Les voy a mandar la plática para que la tengan. ¿Sí? A su correo. Entonces, les digo que voy a salir de vacaciones, porque no voy la semana que entra. Regreso después de Semana Santa. A Rosación no ver semana que entra, ¿eh? Pero vamos a tener clase el viernes. ¿Mm? El viernes va a tener clase. Sí, Doc. Muchas gracias. Ya, para que nos veamos en vacaciones contentos. ¿Eh? Y cuando regrese de vacaciones, van a ir a rozar los jueves o viernes. ¿Eh? No vayan, no hay problema. Pero ya con gusto. Sí, Doc. Muchas Sí, gracias. Doc. Ahí andaremos. Sí, cómo no. Déjame tomar foto para tener el cuarto. Vamos a ver. ¿Dónde andan? Acá ando. Pues sí, nos vemos el viernes que entra para otra clase, ¿eh? Voy a mandar a su correo la sesión de hora. Mucho, mucho. Nos vemos aquí el próximo viernes, ¿eh? Cuídese. Igualmente. Sí, Doc. Doctor, hasta luego. Bye, bye. Adiós, cuídese, Doc. Adiós, adiós.